la palabra del Señor. Usted se coloca en pie. Le vamos a dar lectura a su palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Dios bendiga esta su palabra. Pueden tomar asiento. Mi hermano oraba, no, ni siquiera le había dicho yo que iba a predicar una palabra así. Sabe que abría la Biblia y volví a encontrarme con esto. Dios nos bendiga. Vamos a hablar hoy día acerca de un tema muy especial. ¿Qué significa que nosotros digamos la iglesia de Jesucristo? ¿Qué significa estar dentro de una iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia dentro de la Escritura? Dios nos bendiga. Jesucristo, nuestro Señor, estaba con Pedro. Pedro estaba ahí diciendo una gran verdad. Jesucristo preguntaba: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Pedro responde de una forma clara, precisa, justa. ¿Sabe que los hijos de Dios, mi hermano Marco creo que decía esto, de que quiere ser sabio tiene que juntarse con hombres sabios? Y sabio será. Cuando uno se junta con gente, hermanos, que nunca lee la palabra del Señor, conversamos muchas cosas, pero no llegamos al tema central que es nosotros, es el Evangelio Santo. Dios nos bendiga. Pedro contestó de la siguiente forma, si usted quiere leerlo conmigo, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando alguien te pregunta a ti, ¿qué eres? ¿Cristiano? ¿Evangélico? ¿Religioso? Mucha gente dice: nosotros tenemos esta religión. Y esto no es religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder. La iglesia no es un centro de una asamblea secular como puede ser una comunidad. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y él de antemano le estaba diciendo a su apóstol, el apóstol Pedro, que en esta roca iba a edificar su iglesia. ¿La iglesia de qué? La iglesia de Jesucristo, no la iglesia de la misión tanto, del hermano tanto, de la hermana tanto, la iglesia de Jesucristo. Dios nos bendiga. ¿Y qué significa que nosotros seamos iglesia también, aunque estemos dentro? Nosotros también somos la iglesia. Pero en este momento vamos a hablar acerca de lo que significa el lugar donde se congrega la iglesia. Dios nos bendiga. ¿Qué significa que nosotros reconozcamos como hijos de Dios que hemos aceptado a Jesucristo, nos hemos bautizado, reconocemos estar dentro de un grupo, ¿no es cierto?, de miembros de una iglesia? ¿Por qué usted tiene que hacerse miembro? ¿Por qué usted está dentro del lugar? ¿Por qué usted está dentro de esta casa de oración? ¿Por qué usted asiste a los cultos? ¿Por qué usted se congrega? ¿Cuál es su participación y cuál es su rol frente a lo que Cristo dejó establecido, su iglesia? ¿Sabe que yo otro día nunca había mirado esta palabra? No sé cuántos de mi hermano aquí que conocen la palabra del Señor han visto cuando se habla que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él iba persiguiendo la iglesia. Estaba persiguiendo no una iglesia de Jerusalén cualquiera que había en ese lugar, sino la iglesia que Cristo había dejado antes de irse. Ya había anunciado: y esta será mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no podrán contra ella. Dios nos bendiga. Entonces, cuando usted se refiere a la iglesia, cuando usted se refiere a su iglesia, tiene que tener un cuidado absoluto, porque podemos irnos contra la palabra del Señor, podemos irnos contra lo que Cristo dejó. ¿Y dónde lo vamos a ver? Dios nos bendiga. Si usted quiere ir conmigo ahí a Hechos capítulo 9, cuando él describe la conversión del apóstol Pablo, cuando antes se llamaba Saulo. Santo es su nombre.
Saulo había pedido permiso ¿a quiénes? Había pedido permiso al sumo sacerdote ¿de dónde? De los judíos. Había pedido permiso ¿para qué? ¿Para ir a dónde? A ir a seguir apresando cristianos, hijos de Dios, que eran de la iglesia. Dios nos bendiga. Cuando esta palabra siempre se predica que vino una luz tremenda sobre Saulo y Saulo cayó a tierra y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero no estaba hablando con un hombre, una persona, sino que una voz que le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando hablamos contra la iglesia, escúcheme bien, contra su propia iglesia, contra su propio hermano, usted está hablando contra la iglesia de Jesucristo? Dios nos bendiga. Usted va atrás, a lo mejor comenta, sabe que no me gustan las cosas que están pasando y no se está dando cuenta que usted está hablando de la iglesia que Cristo fundó. Dios nos bendiga. Que Dios nos perdone, hermano, primeramente. Porque muchas veces no conociendo a lo mejor lo que es someterse a la palabra del Señor, someterse a la ordenanza, cometemos muchos errores. Dios nos bendiga en esta hora. ¿Qué es lo que iba haciendo Saulo? Estaba pidiendo permiso ¿para qué? Para ir y se encontraba esa gente que estaban siguiendo el camino del Señor. Esa gente que se estaban convirtiendo ahí en Damasco. Dios nos bendiga. Pero Saulo no sabía que se estaba yendo contra un poder tremendo que tiene la iglesia. ¿Quién se le apareció a Saulo en ese momento? ¿Fue la iglesia, los cristianos? El que tiene el dominio sobre la iglesia. El que tiene el cuidado sobre su iglesia. Dios nos bendiga. ¿Y cuál fue el motivo, hermanos, que llevaba a él? Porque él estaba obedeciendo el mandato, ¿no es cierto?, que él tenía en su carnalidad, sin conocer lo que era el poder de Dios. Santo es su nombre. Nosotros muchas veces podemos irnos contra el mismo Señor cuando vamos contra un ungido de Dios, una ungida de Dios. Y sabe lo que te puede pasar. Mire lo que le pasó a este varón. Tuvo que aparecerse el gran resplandor del Dios de lo alto. Y lo dejó ciego. Y el poder de lo alto, hermano, abrió el entendimiento y le dijo, ¿a quién tú persigues? Yo soy Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos irnos contra el Espíritu Santo y puede aparecerse una autoridad tremenda y te puede cortar en el camino y te puede decir, ¿qué haces contra mi iglesia? Cuidado. Yo al comprender esto dije, Señor, qué tremendo esto. Porque no lo había visto de la siguiente forma. Saulo se iba contra la iglesia de Jesucristo. Y el poder, este poder no era pequeño. Santo es su nombre. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo no sé si usted reconoce esto. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No vaya a ser que el aguijón te golpee y te dé bofetadas. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo, se me ha dado este aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee todo el tiempo para que yo no sobrepase, ¿no es cierto?, lo que Dios me ha dado, sino que sepa someterme a aquel que tiene el poder. Cuidado con ofender la presencia de Dios. Cuidado con ofender si está el Espíritu Santo dentro de una iglesia. Sabes, se van a ver muchas cosas porque el juicio de Dios comienza por la casa del Señor. Y cuando comience por la casa del Señor, ahí se va a notar el que realmente alaba a Dios y el que no le alaba. Se va a notar cuán frágil somos delante de un Cristo de poder. Te digo, Señor, que nunca me vaya contra usted. Tal vez me puedo ir contra un siervo, una sierva, pero si ese siervo, esa sierva está fundado sobre la roca, sobre esa piedra que dijo Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
si yo me voy contra eso, voy a tener que tener en cuenta esta palabra. Dura cosa me va a llegar a mí. Yo no puedo hablar contra un ungido de Dios, una ungida de Dios. Yo bendigo a la iglesia que está en esta tarde. Bendigo a mis hermanitos nuevas, porque usted va a aprender a temer lo que Dios puso por delante. Y sabe que cuando vienen los juicios de Dios contra la iglesia, yo he visto la mano de Dios cuando la coloca sobre un hombre, una mujer. Yo digo, hemos orado, hemos ayunado, ¿por qué no se sana? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se restaura? ¿Sabe por qué? En algún minuto se fue contra lo de Dios. Lo de Dios. Y a lo mejor ese hombre tiene que arrepentirse, convertirse de verdad y hacer a lo mejor un llamado a la presencia del Señor y decir, perdóname porque me fui contra los ungidos de Dios. Quizás me fui contra tu mismo Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Porque cuando Dios coloca la mano, mi hermano, no hay quien la saque. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Yo quiero hablarle acerca de esta iglesia para que usted tenga un fundamento de saber qué es lo que significa congregarse, de qué es lo que significa someterse, qué es lo que significa, hermano, cómo comenzó la primera iglesia, qué es lo que tenía esa iglesia, qué es lo que fundamentó esa iglesia, que hasta el día de hoy es una iglesia invencible. Santo el nombre del Señor. Yo alabo a Dios cada vez que digo, que escucho, hermano, cuando dicen, por allá están escuchando el mensaje, yo digo, mire, tan grande es nuestro Señor, que siendo que no tenemos los medios para llegar, tu palabra corre. Me gozaba cuando la pastora Ruth decía ayer, en Punta Arenas escuchan el mensaje de la iglesia del Jefe. No dicen de la hermana Carmen Gloria solamente, sino de la iglesia del Jefe. Yo no tengo la bendición de conocer Puerto Montt, Punta Arenas, pero la palabra de Dios corre, hermano querido. Está corriendo, mi esposo decía ayer, quizás cuántos países, hoy día en la mañana hablaba acerca de eso, cuántos países, sabe que no nos imaginamos, hermano, hasta dónde está llegando esta palabra, y sabe que por eso me dan ganas de predicarla aún más. Me siento, hermano, en este día una sierva de Dios decía, sabes que cuando nos están los mensajes en los YouTube, ahí en donde está el canal de YouTube, sabe que cuando nos están los mensajes nosotros quedamos diciendo, ¿cuándo vendrá otro mensaje? Dios nos bendiga. Así que, hermano querido, usted no se sienta que está en una iglesia cualquiera. Esta iglesia está siendo poderosa allá afuera. Quizás aquí no la valoramos, no importa. Pero el día de mañana dura cosa va a ser cuando lleguemos a la presencia de Dios. Te va a decir, te puse en una iglesia y no la valoraste, no obedeciste, no te sometiste, no te dejaste instruir. Y te va a decir el Señor, no te conozco. Santo es su nombre. ¿Qué es lo que significa someterse? Romanos 13, versículo 1. Alguien le da lectura a la palabra del Señor, porque eso hemos venido. Yo miraba en el día de ayer, yo sé que había hambre de comer la palabra del Señor. Hambre y sed de justicia tiene el Hijo de Dios. Cuando va a la casa de oración quiere comer, quiere comer. Yo digo, quiero comer, deme más palabras, Señor. Y me gusta cuando me hablan algo nuevo, algo nuevo. Yo quiero comer algo fresco, algo nuevo, porque mi alma tiene sed del Dios vivo. Santo es su nombre. Le doy lectura al versículo 1 de Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo no tengo duda, mi hermano, que Dios ha puesto aquí una autoridad y me someto a ella. Me someto a ella. Y si Dios ha puesto una persona, igual me someto. Dios no bendiga, no porque esté hablando. Igual me someto porque tengo responsabilidad. En esta mañana me gozaba cuando decían, yo quiero estar en un culto porque yo sé que en este lugar Dios se mueve poderosamente. Santo el nombre del Señor. Yo digo amén, aquí se mueve la gloria de Dios, no nosotros. La gloria de Dios se derrama en este lugar. Así que yo no tengo para qué, hermano, cantar más, gritar más, glorificar más, sino que si yo quiero sentir la presencia de Dios, yo vengo, me humillo y le digo, Señor, lléname, lléname, porque así no sirvo para nada. Y Dios me empieza a llenar. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá.
Dios no se niega, hermanos queridos, cuando usted viene con un corazón rendido. Cuando usted viene con un corazón humillado. El apóstol Pablo diciendo, mira, este es su deber. Como deber cristiano, sométase toda persona a la autoridad superiores. Dios primeramente, amén. Nosotros nos sometemos a Dios, a Jesucristo su Hijo, nuestro Redentor y Salvador, y luego al Espíritu Santo que hoy opera en nuestras vidas y está acá a favor de su iglesia. Y quiere derramar más de su poder, quiere derramar más de su gracia, quiere derramar más de sus bendiciones, quiere dar dones, ministerios, frutos que usted realmente profesen llevar el Evangelio Santo a su vida. Que Dios nos bendiga. Cuando esta iglesia, mi hermano, comprende, va a mirar, hermano, usted también cómo comenzó la iglesia. Si el apóstol Pablo dice que hay que someterse porque él se sometió, porque él fundó. Él se unió a los apóstoles también cuando él quizás fue llamado fuera, ¿no es cierto?, del llamado que hizo Jesucristo. Él vino después. Ya estaban los 11 revestidos de la gracia del Espíritu Santo y Saulo se une también. Digo, Pablo cuando él revestido su gracia esos 3 días le sirvió para poder ayunar, orar y pedirle a que venga el Espíritu Santo sobre él. Y fue donde Ananías. Dios nos bendiga. La palabra no molesta a nadie, ¿no es cierto, hermano? Usted está en la presencia de Dios, Dios tiene cuidado de ti, así que deje de quejarse. Dios nos bendiga. Aquí está la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo controla todo dolor. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Cuando el apóstol dice que él se une a los hermanos, Dios nos bendiga. Y vamos a ver cómo la unidad del apóstol Pablo a la iglesia que estaba ya comenzando a crecer. No fue un hombre que dijo yo tengo más y Dios, el Espíritu Santo vino sobre mí de manera instantánea y yo tengo más y me voy yo aquí a sobreponer sobre usted porque usted es de 8 grupos. Sin embargo, el apóstol se fue y se sometió también. Dios nos bendiga. Qué lindo cuando alguien va y dice, aquí me siento bien y aquí me quedo porque sé que aquí se alaba a Dios y no viene a representar algo más. No dice yo tengo la razón, sino que dice me someto, voy a mirar, voy a observar y voy a ver dónde voy a calzar porque el Señor me envió acá. Dios nos bendiga. 1 Corintios capítulo 15. ¿Alguien le da lectura? Yo veo lectores de la palabra del Señor acá y rápidamente van a buscar ese versículo y le van a dar lectura en forma, ojalá un poquito con voz alta, ¿amén? 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, póngase en pie. Dios bendiga a los jóvenes. Santo es el nombre del Señor. Amén. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Amén. Continúa, hermano. Pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Amén. Dios bendiga, hermano, este versículo. No quiero que nos saltemos, hermano, de lo que fue la conversión del apóstol. ¿Cuál fue el resultado de la conversión del apóstol Pablo? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Para que usted compruebe lo que estoy diciendo yo, y que no va a decir la hermana Carmen está diciendo algo fuera de la palabra. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él fue y dijo, yo aquí soy el más pequeño. Y significa, hermano, que nosotros tenemos que aprender a ser, primeramente, siervo. Y el siervo calla. El siervo espera que se le dé la orden primeramente. ¿O usted se manda solo cuando usted es un empleado y toma decisión propia? No. Yo sé que usted espera primeramente que se le instruya. Dios bendiga a los hermanos que danzan en este lugar. Entonces va a esperar usted que alguien le instruya primero y ver
si usted calza, ¿no es cierto?, ahí, si realmente lo que usted tiene está de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando yo miro a alguien danzar, Dios nos bendiga, porque el día de mañana tal vez usted va a querer danzar acá. Yo no digo que la danza es mecánica, la danza fluye, pero usted va a tener que recibir instrucción primero. No llegue y dance. Reciba instrucción. ¿Y ¿sabe qué? Dios ha puesto en mi corazón esto, que al que va a danzar, lo voy a mirar, lo voy a administrar, y voy a decir, ¿cuánto lee esa sierva, ese siervo de la palabra? Por la palabra vamos a conocernos. Le voy a preguntar, ¿dónde se funda usted su danza? Dios nos bendiga. Gloria a ti, mi Dios. Deme el versículo. Deme la palabra. ¿Dónde usted se funda en la palabra del Señor para que usted dance? Gloria a ti, mi Dios. Dios nos bendiga. Porque hoy en día, hermano, estamos esperando danzas, profecías en la iglesia. Yo miraba ayer, el culto no estuvo bueno porque no hay danza, no hay profecía, no hay más allá. ¿Saben qué estamos esperando aquello? Pero Dios nos bendiga a nosotros, que hoy día vamos a ver cómo comenzó la iglesia. Santo es su nombre. Para que haya verdadera danza, verdadera profecía. Yo sé que usted es un pueblo bonito acá, hermano. A mí me sorprende lo que ustedes son. Quizá en poco tiempo que llevamos juntos acá, me sorprende porque cuando vamos afuera, usted prueba al predicador, usted prueba al coordinador, prueba a los pastores, prueba los instrumentos. Usted no le dice amén a cualquier cosa. Y aquí dentro también lo hace. Dios nos bendiga. ¿Y sabe qué? Eso a mí me da valor. Digo, esta iglesia no es una iglesia cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene instrucción. Quizá usted no la valora, pero yo sé que usted tiene instrucción, hermano, porque hasta aquí ha aprendido a discernir también. Dios nos bendiga. Cuando el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado, incluso dice apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. A la iglesia. ¿A quién persiguió el apóstol Pablo? A la iglesia de Dios. ¿Y dónde estaba la iglesia, la primera iglesia? Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. La primera iglesia, que Dios nos bendiga en esta hora, porque vamos a ver que esta iglesia no era una iglesia que se fundó entre dos hermanitos que dijeron vamos a levantar una iglesia, entre tres hermanitos que dijeron vamos a levantar un templo aquí. No, mi hermano, la iglesia le dejó Jesucristo. Hechos capítulo 11. Versículo 22. Y aquí también habla de otra iglesia más. Para que usted vea que son... ¿Dónde estaban las primeras iglesias? ¿Alguien lo sabe, hermano? Que me diga. Hermano, ¿usted sabe dónde estaban las primeras iglesias? En Antioquía, hermana. Van cerca, hermano, no creo que están muy perdidos. Amén. Vamos a leer el versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la... Leamos todos juntos. Yo voy a decir hasta donde usted, y yo quiero que usted responda a lo que está leyendo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la... que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta... ¿Por qué hay dos iglesias aquí? La primera iglesia, ¿dónde comenzó? Que no se le olvide. La primera iglesia estaba en Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 1. Versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y dónde iba a ocurrir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dónde fue después del capítulo 2?
Yo lo dije día atrás. ¿Dónde estaban estos ayunando, orando, cantando en comunión? En el aposento alto. En el aposento alto. ¿Y cuál era el lugar del aposento alto, hermano? ¿Quiénes estaban ahí? Mire, vuelva a capítulo 1, versículo 13 para que usted vea a través de la palabra. Y entrado, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres, no estaban solos, no eran puro hombres, y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Y quién guiaba esto? Aquí en el versículo 15 dice, mire, estaban en el aposento, estaban los apóstoles, pero también había uno que lideraba ya, antes de. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro estaba liderando ese grupito y dice más, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí comienza la primera iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Dónde comenzó la primera iglesia? En Jerusalén, en el aposento alto. ¿Cuánto eran? Eran como 120 el número. Eran como, quiere decir alrededor. Y yo le dije otro día, ¿dónde estaba el aposento alto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el aposento alto? Un monte, el segundo piso. Aposento alto, cuando la Biblia habla de aposento, hermano, es como el cuarto donde se hacía oración. Y esto era en el aposento superior, o sea, en el cuarto superior. Por eso se llama aposento alto. Porque, ¿dónde se confirma esto, hermano? Capítulo 2, de hecho, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. No era monte, era casa. ¿Amén? Amén. Toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como Dios nos bendiga. Para que nadie interprete mal, hermano, que el Espíritu Santo nos hable cada día y sepamos dónde fue, cómo fue y cuánto eran, para que ustedes, ¿con cuánto anduvo Jesús? ¿Con cuánto anduvo? 12. Con 12. Después se le unieron, dice, unos 70 más, ¿ya? Pero luego volvieron a quedar 11. Y esos 11 vinieron a Jerusalén y se fueron agregando esos que habían seguido siguiendo a Jesús, incluso mujeres. Dios nos bendiga. ¿Estaría María Magdalena ahí? Amén. La iglesia no puede estar insegura. Dice que había mujeres también. Acuérdese que María Magdalena era la primera mujer que dijo, Jesús ha resucitado. Dios nos bendiga. Las mujeres fueron al sepulcro y no vieron el cuerpo de Jesús. No se olvide de ese episodio. Dios nos bendiga. Y esta mujer dice que aún la madre de Jesús estaba aquí también, y sus hermanos. Santo es su nombre. Dentro de esos 120 habían hombres, mujeres, y estaba la madre de Jesús y sus hermanos. Dios nos bendiga. ¿Con cuánto empezó la iglesia? La iglesia con 120. Y ahora era la iglesia. 120 llenos del Espíritu Santo. Primero bautismo. Luego, ¿cómo continúa? Sigamos aquí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Quién predica aquí del versículo 38 en adelante? Pedro otra vez. Por eso digo, Pedro era uno de los que usted lo va a entender después. ¿Por qué Pedro andaba liderando este grupito? Dios nos bendiga. Pedro les dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Estoy leyendo el 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Me salto al 41, dice, así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Comenzaron con 120, al otro día ya habían 3.000. Dios nos bendiga. Esa es la iglesia, así comienza la iglesia. Lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y comenzaron donde, como así lo dijo, ¿cierto? Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ayúdenme usted. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Comenzó en Jerusalén? ¿Se cumplió lo que dijo Jesús? Sí. Comenzó en Jerusalén con 120. Y esos 120 se dispersaron, después eran 3.000 y después vamos a ver cómo eran 5.000. Dios nos bendiga. Pero quiero quedarme un ratito ahí. La iglesia que comenzó en Jerusalén la comenzó liderando el apóstol Pedro. Dios nos bendiga. ¿Y quién se fue a Antioquía? Como decía mi hermano Francisco, también lo vamos a ver. ¿Quién se fue a Antioquía? Habían dos iglesias, hermanos queridos. Una en Jerusalén y la otra sede fue a la iglesia, se llamaba iglesia, también era en Antioquía. Dios nos bendiga. Entonces dígame usted, ¿Dios trata con la iglesia todavía? Porque el fundamento no lo podemos cambiar. Yo no puedo andar como llanero solitario trabajando a sola, teniendo una iglesia y la iglesia la dejó Jesucristo. No me puedo saltar las normas de la iglesia. No puedo pasar yo a llevar lo establecido por Dios. Dios nos bendiga. ¿Había jerarquía en la iglesia? Sí. ¿Había liderazgo en la iglesia? Sí. ¿Hay registrados? Sí. Porque aquí, cuando dice que eran el número como 120, ¿sabe mi hermano? La iglesia que comenzó ahí no era una iglesia de sol, tenía registro. Y el registro decía, ¿cuántos son? 120. Por ejemplo, hoy día, ¿cuántos vinieron al culto? Anotaban. Nosotros ya perdimos el registro. Hoy me encuentro sin secretaria. Dios nos bendiga. Ya no hay registro. ¿Cuántos hermanos llegó? Si hay visita, no hay visita, si hay campaña afuera. Que Dios nos bendiga. Nos saltamos, hermanos, ciertas cosas que estaban acá en la primera iglesia. ¿Cómo nosotros podemos decir esta iglesia va a tener futuro cuando hay una iglesia ordenada? Hay un registro de miembros, hay un registro de asistentes, hay un registro de las hermanas, de los hermanos que trabajan. ¿Cómo va en la obediencia? ¿Cuántos cultos se han perdido? ¿Cuántos cultos llegan? ¿Cuántos dan cuenta? ¿Cuántos diezmos? ¿Cuánta ofrenda? El hermano es participativo, va creciendo. ¿Al año cuánto crece? Dios nos bendiga. No nos podemos perder, hermanos queridos. Esta iglesia sabía lo que estaba haciendo. Significa que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, me dejo guiar por Dios a través del Espíritu Santo, tengo que tener un orden de cosas en mi vida. No puedo andar en forma desordenada cuando esto es mucho más delicado. Lo hablábamos con mi hermano Magno el otro día. Esto es mucho más delicado. El Evangelio es mucho más delicado. Quizás en una comunidad usted puede faltar, pero los 3 meses, si usted no va a reunión, hay cláusulas también que dicen fuera. Dios nos bendiga. Y las cosas del Señor, con más razón uno tiene que dar cuenta, tiene que saber conducirse, porque aquí la iglesia nos da un ejemplo. Dios nos bendiga. Santo es su nombre. Yo quiero leer con usted Hechos capítulo 4, versículo 4. Dios nos quiere ordenar, siempre nos quiere ordenar. Así continúa la iglesia, hermanos queridos. Eran 3.000. Ahora, ¿cuántos son? Miren, si usted lee así la historia de ellos, eso va en una forma coordenada que no hay mucho antes ni después, hermano. Esto es como un orden de cosas, el libro de los Hechos. Santo es su nombre, porque eran los hechos que también se escribieron, los hechos de los apóstoles. Por eso se llama el libro de los hechos de los apóstoles. Dios los bendiga. Pedro y Juan ante el concilio, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como... Ahora habían 5.000. ¿Qué decimos, hermanos? Cuando yo antes escuché esto aquí muchas veces
Y no me quiero quedar con eso, porque hoy día, cuando uno va escudriñando la Escritura, se va dando cuenta cómo aumentaba esta iglesia. Cuando hay una iglesia liderada por el Espíritu Santo, va a aumentar. Pero cuando el Espíritu Santo no está liderando ese lugar, hay algo que no va a crecer. Siempre había una oración que decíamos, la Biblia dice, estamos en la promesa, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy en medio. Y nos conformábamos. Nos conformábamos y seguíamos conformes. Dios nos bendiga. ¿Cuántos partieron conmigo? Mi hermano Guillermo está aquí. Él sabía cómo era esto y nos conformábamos y nos dábamos gracias y estábamos tan contentos porque habíamos 2 o 3. Pero hoy digo, Señor, qué lejos estábamos del conocimiento de la verdadera iglesia. ¿Cómo aumenta una iglesia? Cuando todos nos preocupamos de mirar cómo comenzaron esto. Comenzaron asistiendo, dice que los que creían, hermano, se convertían de verdad, se bautizaban inmediatamente. Y el que se convertían inmediatamente, hermanos, aceptaban al Señor y se bautizaban, era porque era una regla bautizarse. Los apóstoles fueron claros con esto, no dejaron que la almita empezaran a hacer lo que se les pareciera. Mire cómo era la iglesia. Dios nos bendiga. Volvamos una vez más al capítulo 2, versículo 43. La vida de los primeros cristianos. Una iglesia, hermano, muy diferente a la que vemos hoy. Lejos de la verdadera identidad de iglesia, hermano, estamos. Pero el Señor nos ayude a poder cumplir y a aferrarnos a la palabra y decir, Señor, yo quiero cumplir toda palabra que está escrita. Ayúdenos para que en el día de mañana podamos mirar quizás algo pequeño, pero un poquito más parecido a la iglesia primitiva. Dios nos bendiga. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos que fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, no estaban. Mañana lunes voy a trabajar, mañana martes voy a hacer esto otro, pasado mañana voy a hacer esto y planificar. No, hermano, aquí ellos mostraban el poder de Dios sobre ellos. Y empezó a crecer el número. Pero también se mostraban maravillas y señales. La expectación, hermano, cuando tú eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, cambia la historia. Viene la gente a ti, te toca la puerta, como decía el predicador en el día de ayer. Va a tocar tu puerta, va a venir de lejos, va a decir, yo quiero estar ahí, yo quiero conocerle. ¿Y quién se encarga, hermano, de hacerte conocido afuera? El Espíritu Santo. Él va a dar testimonio de ti.